Y ante esta inactividad del fútbol de clubes, que bueno, seguramente en próximas horas veamos nuevas noticias por ahí, pero quiero aprovechar, este momento donde hay poca actividad para hablar de algunos temas que tengo pendientes, como es, por ejemplo, este vídeo sobre Xavi Hernández, dando mi opinión personal de su carrera en el Barça, ¿no? De su carrera como futbolista. Voy a ser totalmente sincero, espero que valoréis la sinceridad. Y voy a decir todo lo que pensaba desde que debutó en el Barça hasta que se retiró. Y quiero decir hasta que se retiró del Barça porque evidentemente, pues como muchos sabréis, sigue jugando al fútbol en el equipo del Al-Sadd. Pero bueno, Xavi llega al Barça con Van Gaal al primer equipo, después de pasar prácticamente toda su vida en las categorías inferiores del Barça. Con 18 años ya sube al primer equipo, juega sus primeros minutos en la temporada 98-99 y se convierte, sobre todo, tiene un momento muy importante marcando un gol en el estadio de Zorrilla contra el Valladolid que salvó a Van Gaal. Salvó a Van Gaal, que estaba muy criticado en aquel momento. Estaban por llegar los hermanos de Boer en el mercado invernal y luego, los que conozcáis la época, sabréis que el Barça cogió más fuerza y empezó sobre todo a rendir muy muy bien en aquella segunda temporada. En aquella segunda temporada y en aquella segunda parte de esa segunda temporada. En la primera parte, pues aparte de ser irregular en la Liga, el Barça había caído de nuevo en la fase de grupos de la Champions, donde había tenido que jugar ni más ni menos que contra el Manchester United y el Bayern Múnich en aquella época. O sea, absolutamente alucinante. Bueno, la cuestión es que Xavi en aquel equipo de Van Gaal juega dentro del 4-3-3, un esquema pues como el que ha tenido el Barça prácticamente en los últimos años con Rijkaard, con Guardiola y con todos los entrenadores, a excepción ahora de la llegada de Valverde, y esos momentos en los que Guardiola utilizó el 3-4-3, pero aquel 4-3-3 de Van Gaal, lo he venido comentando recientemente, no era más bien como el actual, ya que la configuración del centro del campo de tres era diferente. Guardiola, que era el que jugaba de pivote, por decirlo de alguna manera, no realizaba la función de Busquets. Guardiola a nivel defensivo para nada era un futbolista como Busquets y mucho menos Xavi, evidentemente. Y luego los interiores tampoco eran como son los de hoy. Los interiores de antes eran interiores mucho más físicos, mucho más llegadores. Luis Enrique y Cocu. Jugadores de enorme resistencia, de enorme recorrido, que participaban en coberturas, en la presión, en el juego de asociación, en la llegada, como digo, que marcaban muchísimos goles, entre 10 y 15 casi siempre, o entre 7 y 15 casi siempre marcaban los dos, y eran futbolistas, por cierto, muy muy importantes, de los que, quizás en el futuro también haga un vídeo de cada uno. La cuestión es que Xavi jugaba en la posición de Guardiola, jugaba por delante de la defensa y tenía sobre todo la misión, el rol, la función de distribuir, de organizar el juego, de marcar los ritmos del juego, de dar salida limpia al balón, de ser el referente, la brújula del equipo. En aquella 98-99 pues no juega demasiado, recordemos que tenía 18 años y estaba Guardiola, que era el mejor del mundo realizando esa función en aquel momento sin ningún tipo de dudas. Y luego en la temporada 99-2000 precisamente se lesiona de gravedad Guardiola y Xavi pasa a tener bastantes minutos. Si no me equivoco, Xavi y Celades. Celades, que también había sido un futbolista, aunque esto creo que había sido más en la temporada 97-98, pero ahora mismo tengo ciertas dudas, la verdad. En todo caso, es bastante irrelevante para lo que quiero comentar, ya que si menciono esta época es para que se entienda lo que viene después y las opiniones que voy a dar sobre Xavi ahora, ¿no? En la temporada 99-2000 el Barça se queda al borde de todo, segundo en Liga, segundo o tercero, digamos que con opciones de ganar la Liga hasta la última jornada, una Liga que debería haber ganado sobradamente, pero los jugadores le hicieron la cama a Van Gaal, yo al menos es la opinión que tengo. Semifinales de Copa y semifinales de Champions. Era favorito a todo y se quedó a las puertas de todo, lo que provocó la destitución de Van Gaal, la dimisión más bien, la marcha de Núñez también, que dimitió. Y una nueva era, la denominada era Gaspar, de la que ya he hablado aquí en algunos momentos. Y a partir de ahí, el Barça empieza un nuevo ciclo. Primero Serra Ferrer, después Resach, finalmente vuelve Van Gaal ante el desastre que habían sido esas dos temporadas. Y también, Van Gaal no consigue rehacer el equipo. Entra Antich, que salva, los muebles en el último momento. Pero fueron 3 temporadas absolutamente terribles. 3 temporadas terribles, se cambió el esquema. Serra Ferrer utilizó especialmente el 4-2-3-1, Resach utilizó un 4-4-2 con centro del campo en rombo
Y en todos esos centros del campo jugaba Xavi. Era un futbolista ya que tenía muchísima presencia. Guardiola se marchó del Barça en la temporada de Serra Ferrer. Y Xavi pasaba a ser un futbolista con muchísimos minutos, del que, pues, evidentemente cualquiera veía la calidad técnica del jugador, ¿no? Gran calidad para el pase en corto, desplazamiento en largo, para esconder el balón. Pero siempre, absolutamente siempre, opiné lo mismo, y aquí viene mi opinión crítica, ¿no? Para mí, era un futbolista que era, pues, un problema para el Barça. Un problema para el Barça en un momento de fútbol físico, en un momento donde brillaban los Makelele, Davids, Gattuso, futbolistas de enorme trabajo físico en el centro del campo. Pues ver a futbolistas como Xavi, el Barça con Xavi, con Cocu, etcétera, pues al Barça le faltaba equilibrio, le faltaba fuerza en ese centro del campo claramente, y siempre me dio la sensación, pues, de que Xavi era un problema. Dejando claro, evidentemente, que la calidad, pues, la veía cualquiera. No hace falta ser un genio, ¿no?, para darse cuenta de cómo trabajaba el balón Xavi Hernández. Llegó Rijkaard en la temporada 2003-2004 y no fueron las cosas bien tampoco desde el principio. El Barça apostó por 4-2-3-1, de nuevo con Xavi en el equipo. Ronaldinho en aquel momento ocupaba posición de media punta en zona central. Y hasta el mes de febrero, que es cuando se cambia realmente al 4-3-3 tras la llegada de Davids, febrero de 2004, pues Xavi, para mí, o sea, no rendía ni remotamente al nivel que se le debía exigir a un centrocampista del Barça. Sin embargo, la nueva configuración, el cambio que hace Rijkaard con el 4-3-3, permite al Barça funcionar colectivamente muchísimo mejor. Ese centro del campo ya pasa a ser diferente, como digo, al de Van Gaal, porque es un centro del campo donde en vez de haber un Guardiola hay un Márquez que está sobre todo de stopper, de futbolista, pues, preparado para salir al corte, para intentar mantener un equilibrio defensivo, acompañado en el centro del campo también de Edgar Davids. Y bueno, cierto es que no fue Márquez del todo en aquella época, porque Márquez también jugaba como central y tuvo problemas de lesiones en ese primer año, sino que también jugaba Cocu, que fue un futbolista impresionante. Lo de Cocu, el rendimiento de Cocu en el Barça, el trabajo que hizo fue, ya haré un vídeo para él, porque es impresionante lo que hizo ese tío en el Barça. La cuestión es que con un centro del campo, con un jugador como Cocu o Márquez para dar ese equilibrio defensivo, acompañado de un guardaespaldas como era Edgar Davids, que corría y era, pues, lo que comentaba el otro día de Kanté, ¿no? Un futbolista que defiende sobre todo por la gran resistencia física que tiene, también por inteligencia táctica, pero sobre todo por esa resistencia, velocidad que tiene. Es un futbolista que no se cansa de pelear. Y evidentemente, acompañado de esos dos futbolistas en el centro del campo, Xavi pasaba a tener más libertad defensiva y pasaba también a estar, pues, mucho más cómodo en el campo, ¿no? Al mismo tiempo, el Barça con balón hacía las cosas mucho mejor, ocupaba mejor el campo, y Xavi se convirtió en el futbolista perfecto para distribuir el juego. O sea, era una auténtica pasada verle jugar, y ahí sí empezaba a sacar ya, pues, todo su poder futbolístico, ¿no? Con 24 años de edad, cuando ya parecía, pues, que iba a formar parte de una época negra del Barça, realmente empieza a convertirse, a consolidarse como un futbolista importante, que eso sí, se ve lastrado en el año, más bien 2005, cuando empieza la temporada 2005-2006, que es una de las grandes temporadas del Barça. Sufre una gravísima lesión en su posiblemente mejor momento de su carrera en cuanto a nivel de fútbol. Prácticamente se pierde toda esa temporada, pero el Barça consigue ganar Liga, Champions, hacer historia, volver a lo más alto. Y a partir de ahí, pues bueno, vuelven los malos momentos, con esa temporada 2006-2007, 2007-2008, donde la dejadez de varios jugadores y ese centro del campo que perdía poco a poco esa fuerza de la que acabo de hablar, de Cocu, Davids, pasamos a jugar con Iniesta, Xavi y Deco en muchos partidos. O sea, era algo alucinante. Edmilson ya no era el mismo, la delantera ya no presionaba igual, porque recordemos que Samuel Eto'o tuvo muchos problemas, y entonces el Barça pasó a perder equilibrio táctico, lo cual volvía a dar la sensación de que, pues, no se podía del todo jugar con jugadores como Xavi, con Iniesta, a pesar de que Xavi ya no tenía que demostrar nada, porque ya lo había demostrado. Cuando había un centro del campo correcto, él era un futbolista espectacular e importantísimo. Se supera esa temporada 2007-2008, llega por suerte Guardiola, y a partir de ahí, pues, empieza ya el recital futbolístico brutal, donde también tuvo mucho que ver, yo creo, el hecho de haber ganado la Eurocopa 2008 y convencer tanto a Xavi como Iniesta de que eran futbolistas importantes, ¿no? De que eran capaces de hacer muchísimo más, y con Guardiola al lado, pues vaya si lo consiguieron.
Tardó en aparecer ese binomio Xavi-Iniesta de forma equilibrada. En esa temporada 2008-2009 jugaba muchos partidos Keita y Good-Johnson en el centro del campo. Sobre todo como visitante, Iniesta no jugaba al lado de Xavi hasta la segunda parte de la temporada. Hasta el mes de febrero de 2009 no empezó realmente Guardiola a poner regularmente a Xavi con Iniesta en el centro del campo, porque ahí Iniesta ya estaba reconvertido, ya estaba, digamos, dando el nivel, el balance defensivo que necesitaba. El balance defensivo y también ofensivo. O sea, ya no iba tan a lo loco hacia el ataque, ya tenía un mayor control del tiempo y del espacio, lo que permitía que su fútbol fuera más ordenado, que el Barça tuviera más equilibrio, porque al final de cómo atacas depende también cómo defiendes. Y Xavi y Iniesta consiguieron ordenarse y consiguieron ofrecer ese recital futbolístico que duró, pues bueno, hasta la temporada 2014-2015, que es cuando se va Xavi del Barça, y esta última temporada 2017-2018, que es cuando finalmente se ha ido Andrés Iniesta. Todo fue maravillosamente bien, pero ahora entrando ya más en Xavi propiamente y mi opinión, yo nunca creí en esto, sinceramente. Nunca, jamás, si me lo dicen en la época de Gaspar que el Barça iba a conseguir con Xavi Hernández en el centro del campo esto, en la vida me lo hubiera creído. En la vida me lo hubiera creído porque, para empezar, a mí me encanta, por supuesto, la manera de jugar del Barça. Yo apoyo totalmente esta ideología, este modelo deportivo, pero soy un poco más de un fútbol más físico. O sea, soy de un fútbol un poco más hacia Klopp. Soy de la idea, por ejemplo, de que los equipos físicos, de los equipos que meten el cerrojo, son equipos que se han quedado obsoletos, que deberían trabajar mejor. Digamos que esto es tema para otro vídeo porque, en fin, son muchas las cosas que me gustaría comentar y también es mi opinión personal, ¿no? No puedo tampoco decir, sí, si se hiciera esto, esto y esto, seguro que jugaban mejor y tendrían mejores resultados, pero en mi opinión creo que se desaprovecha mucho lo físico, se desaprovecha mucho, y cada equipo físico que hay parece que todo se reduce a una vulgaridad futbolística, reduciéndolo a posesiones de 25-30%, como si esos jugadores, por ser físicos, no tuvieran calidad técnica, lo cual pues es falso. Un ejemplo, Francia. Por poner un ejemplo, Francia podía haber dado mucho más fútbol del que dio y ser igualmente campeón. Pero bueno, digo esto porque es mi idea del fútbol. Yo lo entiendo de otra manera, yo al menos lo veo de otra manera, quizás me equivoco, por supuesto, y el Barça desde luego no tiene nada que demostrar, los resultados están ahí. El balance, resultados, espectáculo futbolístico, pues para mí es el mejor que existe. No hay equipo a día de hoy que consiga ofrecer un fútbol tan atractivo como el del Barça y al mismo tiempo un balance tan espectacular de resultados. Y dentro de este estilo, del estilo del Barça, pues obviamente tener un futbolista como Xavi es fundamental. Es fundamental porque casi todo en el fútbol del Barça tiene que ver con el orden, tiene que ver con saber interpretar el juego, tiene que ver con la inteligencia. Y en este sentido es donde Xavi a mí me dio, desde luego, Xavi, Guardiola, Iniesta, me han dado la mayor lección, porque yo siempre he interpretado el fútbol más desde lo físico, más desde la resistencia, desde la fuerza, por supuesto contabilizando la técnica, pero si nos fijamos en Xavi, realmente tampoco es que sea un futbolista que tú digas, ¡buah! ¡Qué pasada de jugador!, ¿no? Porque realmente en lo físico es tremendamente limitado. Es decir, no es un futbolista fuerte, no es alto, no es resistente, porque no es un jugador que pueda estar corriendo muchísimo, a pesar de que sé que ahora me dirá, pero si era uno de los jugadores que más kilómetros recorría. Sí, pero lo recorría a un ritmo trote, es decir, lo recorría porque él controlaba el campo y se estaba moviendo continuamente, pero esa estadística de los kilómetros recorridos es un engaño, y ya si eso pues haré otro vídeo más adelante. Porque una cosa es moverte y otra cosa es la intensidad con la que te mueves. Eso fundamentalmente creo que la idea va por ahí, para quien esté interesado en el tema. Bueno, la cuestión es que Xavi, sin ser un futbolista que físicamente sea un 10 ni muchísimo menos, a pesar de que obviamente, pues hombre, tiene una buena arrancada, tiene una buena velocidad, obviamente pues no basta tampoco con ser aquí ahora un futbolista que físicamente no dé nada, ¿no? Sí que es un 5, un jugador suficiente, pero sobre todo es un futbolista que vivía de su cerebro, vivía de la interpretación del juego, de dominar el tiempo y el espacio. Porque al final generar el espacio es lo que manda en el fútbol. Sobre todo cuando ves jugar al Barça te das cuenta con esos cerrojazos espectaculares, en el momento en el que el Barça encuentra un pequeño hueco, que encuentra ese pequeño momento de tiempo y espacio para poder maniobrar, es donde Messi te hace la diferencia, es donde la visión de juego de estos jugadores, la calidad técnica para filtrar pases, pues puede marcar la diferencia.
Xavi es un futbolista con una interpretación espectacular, tanto para jugar de primeras como para retener, esperar y ver dónde está el espacio, moverte hacia esta zona, me pongo de espaldas al futbolista que me entra, tengo más espacio a la derecha, me voy hacia la derecha, tengo más espacio hacia la izquierda, estiro hacia la izquierda, estiro al rival, lo muevo, lo desplazo para generar más espacio en el otro lado e intentar dar salida por esa parte del terreno de juego. Y Xavi vive, sobre todo, de esa interpretación, vive de saber analizar el juego al momento, ¿no? Es una cuestión mental totalmente y es una cuestión de interpretación pura y dura. Luego, por supuesto, también está, evidentemente, la calidad técnica para proteger el balón, calidad técnica para jugar de primeras, para hacer controles orientados, para conducir a unos ritmos adecuados, para poner pases a 30 o 40 metros y para filtrar pases entre líneas, remate de media distancia. Evidentemente son cosas muy importantes, pero es que la calidad técnica también se entrena. Es decir, con eso lo que quiero decir es que a base de trabajo duro durante toda una carrera, con la inteligencia y la interpretación del juego de Xavi, se puede llegar a ser futbolista y llegar a esos niveles. Un futbolista como Xavi, por ejemplo, lo comentaba el otro día con lo de Guardiola y Cruyff, que si no fuera por Cruyff, Guardiola no hubiera llegado a Primera División, es totalmente cierto y en el caso de Xavi lo volvemos a ver. Gente como Xavi, con gente como yo en aquel momento, tomando decisiones, por ejemplo, jamás hubiera llegado a ser lo que ha sido, jamás. Porque le hubiéramos cortado la carrera, ya que no confiábamos en él porque pues era un momento de fútbol diferente y mi idea del fútbol, por ejemplo, es mucho más física y un futbolista. De hecho, recordemos, voy a dar otro dato. Sandro Rosell, que fue vicepresidente deportivo en la temporada 2004-2005, cuando estuvo con Laporta, quería sacar a Xavi del Barça. Quería sacar a Xavi, quería sacar a Víctor Valdés, pero no solo era una cosa de Sandro Rosell o de gente como yo, era una enorme cantidad de gente que opinaban pues, que el Barça necesitaba músculo en ese centro del campo. ¿Por qué? Pues porque tú veías al Valencia y tenía centrocampistas como Kili González, tenía centrocampistas pues, de muchísima fuerza. Veías al Real Madrid y tenía a Makelele. Veías a todos los equipos predominantes de aquella época tenían fuerza en el centro del campo, tenían músculo. No tenían futbolistas, pues sí, de buen toque de balón, pero es que luego a nivel defensivo aportaban muy poco. Y yo podría mentiros y decir que siempre apoyé a Xavi Hernández y que siempre lo vi. Y sí, la calidad técnica siempre lo vi, porque es que es evidente. La calidad técnica es lo primero que se ve, en cómo esconde el balón, en la buena calidad en el pase, por supuesto. Pero no todo es la calidad técnica. La cuestión es que gracias a que se apostó por él, gracias a que hubo suerte y estaba Cruyff con Laporta, se siguió apostando por Rijkaard y se apostó por un modelo definido, Xavi pudo continuar en el Barça, luego llegó Guardiola y potenció al máximo aquello. Y esto es muy importante. Muchos comentarios que veo aquí dicen cosas como que ¿pero a dónde va Samper que no triunfa en el Granada? Vuelvo a decir lo que acabo de decir de Guardiola y de Xavi. Si no le das la oportunidad, y el problema con Samper es precisamente ese, que si no tengo la oportunidad nunca voy a demostrar nada. O sea, si no tengo el tiempo, si no tengo los partidos, los minutos que necesito para poder ver si doy el nivel en el primer equipo, evidentemente pues no voy a poder hacer absolutamente nada. Y futbolistas como Xavi y Guardiola, que eran pues muy específicos para un estilo de juego como el nuestro, en otros equipos no iban a conseguir nada porque no juegan como el Barça. Si tú llevas a Samper a jugar al Granada con Lucas Alcaraz, con todos los respetos para Lucas Alcaraz, que me parece un entrenador sensacional y tiene una trayectoria buenísima, ¿no? Pero es otro estilo de juego. Si tú le llevas a ese tipo de equipo, pues con peores jugadores, con todo el respeto para ellos, pero es que son peores que los del Barça, y les llevas pues con un estilo de juego que es más defensivo, que es de menos tener el balón, etcétera, ¿cómo pretendes que Samper brille? Si Samper es un futbolista educado y formado en el Barça para jugar de la manera que jugamos nosotros. Este es el problema. Cuando tú formas a jugadores como Xavi, cuando formas a jugadores como Samper, Guardiola, etcétera, etcétera, tienes que hacerles jugar de la manera en que juega el Barça. Samper, por ejemplo, si el Barça lo volviera a ceder, debería ir a un equipo como el Betis o como el Celta. Fundamentalmente el Betis, que tiene un muy buen proyecto y que esta temporada, pues habiendo entrado en Europa, seguramente pues tenga mucho más desgaste, le va a costar más que la pasada temporada y tenga que hacer muchas rotaciones. Yo creo que Samper podría encajar muy bien ahí. A lo mejor Quique Setién no lo quiere, lo dudo,
Pero en resumidas cuentas a lo que voy es a eso. Otro entrenador que también juega muy al ataque y que tiene planteamientos muy atrevidos es Mendilibar, por supuesto Paco Gémez, pero el problema es que si no me equivoco Paco Gémez está sin equipo en estos momentos, salvo que me equivoque y haya firmado por algún equipo, pero que yo sepa no ha sido así. La cuestión es que centrándome en Xavi, lo que más quería comentar es precisamente esto. Digamos que quería hablar de Xavi y centrarme un poco en la actualidad, en el presente del Barça, y sobre todo en lo que fue eso, ¿no? Las grandes dudas de Xavi, porque creo que lo otro ya lo conocemos todos, es decir, las maravillas que hizo con su fútbol, su enorme calidad técnica, distribución de juego, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que eso ya lo conocemos todos, pero creo que, al menos a mí, lo que quería comentar era sobre todo esto, que muchos de nosotros, incluyéndome yo, el primero, por supuesto, no apoyábamos a Xavi. No lo apoyamos, no creíamos en él, y yo lo digo, y si volviéramos atrás no volvería a creer en él. Es que lo triste es eso, porque es que yo creo en otro fútbol, insisto. Y en aquella época, jugando por delante de la defensa, jugando en doble pivote, con lo poco que trabajaba en defensa, lo mal que iba al Barça es que lo veías y era muy evidente. Era muy evidente que el Barça necesitaba más músculo en aquel centro del campo y que Xavi pues no podía hacer demasiado. Otra cosa fue cuando el Barça ya pues se perfeccionó, ya fue un equipo que trabajaba mejor el balón y él se convirtió en el auténtico arquitecto y líder del centro del campo del Barça. Ya no solo del centro del campo, sino del fútbol de ataque del Barça. Ha sido el arquitecto, el líder total del fútbol ofensivo del Barça junto a Messi. Messi en la parte de tres cuartos hacia adelante, en la finalización, Xavi en la creación, en la organización, en el transporte del juego desde nuestra portería hacia esa zona de tres cuartos. Es pues el hombre que lleva la batuta, ¿no? Dentro de nuestro estilo, al igual que Guardiola lo fue en su momento, Xavi fue sin ningún tipo de dudas el mejor futbolista del mundo, hasta el punto de que cualquier centrocampista que vemos hoy, Modric, Kroos, hay tantísimos, ¿no? Podría hablar no solo de los consolidados como son Modric, Kroos, Rakitic u otros, sino pues de futbolistas como el propio Artur, Maxim López en el Marsella y tantos otros que tú les ves jugar y se nota claramente que han tenido como espejo a Xavi e Iniesta. Se nota claramente que han generado escuela, o sea, han sido pues futbolistas que han servido como referencia a muchísimos y seguramente en los próximos años veamos muchísimos futbolistas en el centro del campo parecidos a Xavi e Iniesta. Cuando digo parecidos en cuanto a la manera de jugar, no quiero decir que sean parecidos en cuanto al nivel ni muchísimo menos, porque alcanzar el nivel de estos jugadores pues es complicado, pero desde luego para mí, en cuanto a organización, en cuanto a lectura global del juego, Xavi ha sido el mejor. Entre Xavi y Iniesta me quedo con Xavi, yo lo veo así. Cierto es que son jugadores diferentes, porque Iniesta es un futbolista más para adentrarse en tres cuartos de campo y más para ir hacia el ataque, más media punta, digamos. Xavi es más, pues 6, ¿no? Es un jugador más de distribución puro. Y precisamente dentro de nuestra idea futbolística, creo que el perfil Xavi es lo más importante dentro de nuestra idea, de la idea del Barça. El contar con un futbolista que maneja de esa manera el ritmo del juego, acompañado de otros futbolistas que en el centro del campo pues den equilibrio a ese centro del campo, pues tener un jugador como Xavi sería impresionante. De hecho, siempre me pareció prematura la retirada de Xavi por lo que acabo de comentar, ¿no? Lo del tema físico, que para mí pues tampoco es que necesitara demasiado Xavi del físico para seguir rindiendo al nivel que lo hacía, ¿no? Pero pues bueno, se ve que él no quiso soportar tanto estrés, no quiso pues seguir en un equipo como el Barça para ir perdiendo minutos progresivamente, para ver cada vez más minutos desde el banquillo, y bueno, es una decisión evidentemente que hay que respetar. Pero mismamente hoy, con lo que podemos ver de él en el Al-Sadd, se ve que es un futbolista que va sobrado. O sea, que va sobrado en lo que hace, en lo que hacía. Y bueno, esta es... Podría seguir hablando aquí, realmente. Podría seguir hablando bastante más sobre este asunto. Pero digamos que la idea es esta. La idea es que este tipo de futbolistas como Xavi, que crean mucha confusión, sobre todo cuando el equipo no funciona, porque es que son jugadores muy específicos, para una función muy específica dentro del juego. En cualquier otro equipo, si se hubieran formado en cualquier otro equipo, si hubieran participado en equipos de destrucción, de contragolpe, de contención, muy posiblemente no hubieran tenido ninguna oportunidad. Mientras que gracias a estar en el Barça, que también es el que los ha formado así, pues evidentemente han llegado a lo que llegaron. Yo no digo con esto que Samper o Oriol Busquets u otros futbolistas, Riqui Puig y tantos otros,
puedan, Aleñá, puedan llegar, que cuidado, son perfiles diferentes, o sea, Aleñá, Riqui Puig y Samper son diferentes todos ellos, pero es que en el caso de Samper yo es que lo veo clarísimo, o sea, lo he visto suficiente como para estar absolutamente convencido de que como mínimo es un futbolista para tener minutos de relleno en el equipo, como mínimo, ese en el peor de los casos. Ahora bien, si no se le da oportunidad, si no se le permite crecer en el primer equipo, aprender de los Busquets y compañía, o sea, Rakitic, pues entonces no tiene opción, claro, no tiene oportunidad y así es imposible. Si le vamos a llevar, por ejemplo, a jugar en un equipo de puro contragolpe, estilo el Alavés con Abelardo, pues evidentemente Samper ahí poco puede hacer. Y lo digo, insisto, con todo el respeto tanto a ese estilo de juego como a Abelardo, que para mí con el Sporting y con el Alavés ha hecho un trabajo espectacular, pero es que son otros estilos de juego. O sea, tú no puedes hacer jugar a Samper en ese estilo de equipos. O sea, sería muy raro porque muchos partidos tienen el 20-30% de la posesión. ¿Qué hace Samper jugando en equipos con un 20-30% de la posesión? Es como tener a Xavi para jugar en ese tipo de equipos. ¿Qué sentido tendría? Por eso cuando se pone como argumento que no ha triunfado en el Granada, que no ha triunfado tal, ni tuvo continuidad, ni estaba en las circunstancias tácticas adecuadas para que pueda hacer lo que debería hacer en el Barça. A veces jugar en el Granada, que podría parecer más fácil, ¿no? En plan, pues aquí debería brillar más porque está en un equipo tal. Pues no, en este caso no, porque nosotros tenemos un estilo muy característico, muy perfilado. Y por eso Xavi, cuando el Barça no funcionaba, no rendía. Cuando el Barça pasó a funcionar como una máquina, Xavi pasó a ser la máquina que era. Lo mismo Guardiola. Guardiola, cuando las cosas empezaron a ir mal en la era Gaspar, pues ya decidió irse y vamos, acertadísimo que estuvo, porque posiblemente pues ya sabía lo que iba a venir y que si continuaba en el Barça pues iba a ensuciar todavía más su imagen, ya que el equipo pues estaba muy muy mal. Y sabe que él, cuando el equipo funciona, cuando el equipo tiene una seña de identidad, pues todo va bien. Pero si no te funciona Guardiola, no te funciona Xavi, no te funciona Iniesta y no te funciona absolutamente nadie. Si el equipo funciona, tú metes a Samper y estoy absolutamente convencido de que el jugador da un rendimiento como mínimo, ya digo, para tener minutos de relleno. En fin, lo voy a dejar aquí porque si no me voy hacia los 30 minutos y no termino nunca. Nada más, lo dejo aquí, por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.